Muy buenas tardes. Gracias, doctora, por la presentación. El tema de hoy día, bueno, soy residente de la San Marcos. El tema de hoy día vamos a hacer la insuficiencia renal aguda en niños, ¿no? En pediatría. Este es un tema muy importante, ya que es un problema grave a nivel mundial que afecta a una gran parte, sobre todo a aquellos pacientitos que se encuentran hospitalizados, ¿no? Y más aún los pacientes que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos, tanto pediátricos como neonatales. Se ha visto ahí que la incidencia en los últimos años, ¿no? Ha ido aumentando, ¿no? Ya que son pacientes que se encuentran con diversas enfermedades graves. Incluso hay estudios donde dentro de UCIs que se han hecho en quienes dentro de estos grupos de pacientes es mucho más grave, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que se encuentran en ventilación mecánica, el 58 hasta el 90% llegan a ser una insuficiencia renal aguda. Los que están, que se llama pacientitos que se encuentran en oxigenación por membrana extracorpórea, también llegan a desarrollar en un 64%. Los pacientes grandes quemados que se encuentran en estas unidades logran desarrollar entre un 45 a 50%. ¿No? Los cardiópatas congénitos que también se encuentran en estas unidades igual desarrollan entre un 50%, o pacientes que han sido trasplantados con médula ósea. Entonces, en estos pacientes aumenta el riesgo de sufrir un cuadro de insuficiencia renal aguda, ¿no? La cual, si no es controlada a tiempo, va a ir avanzando hacia una insuficiencia renal crónica probablemente, ¿no? Como vamos a ver más adelante. No solamente estos pacientes están en riesgo, ¿no? También están en riesgo aquellos pacientes que han sufrido o sufren una gastroenteritis aguda con una deshidratación moderada o grave. En ellos hasta allá pueden llegar a tener una insuficiencia renal aguda en un 29% más o menos, o pacientes que usan medicamentos como nefrotóxicos, ¿no? O pacientes que tienen sepsis, o que tienen alguna lesión hipopsiquisquémica en los recién naciditos, ¿no? Entonces, por esto es importante repasar sobre la insuficiencia renal aguda en niños, ¿no? Entonces, empezaremos repasando un poquito sobre cuáles son las funciones del riñón. Sabemos que las más importantes son el mantenimiento del equilibrio hidroelectrolítico. También sabemos que es importante para el mantenimiento del equilibrio ácido-base. Es muy importante en la eliminación de productos de desecho metabólico como la urea, la creatinina, el ácido úrico. Y también es importante porque sintetiza hormonas como la eritropoyetina, la renina, y también la conversión de la vitamina D en su forma más activa, ¿no? Además, debemos que saber que para que este riñón cumpla estas funciones, se necesita que haya una buena y una adecuada perfusión renal, ¿no? Que haya una buena volemia, que haya una buena presión para poder irrigar de forma adecuada a todo el riñón y poder cumplir sus funciones. Además, se necesita de una integridad anatómica, es decir, que no haya daño estructural en el riñón, ¿no? Y una vía urinaria permeable desde el sistema pielocalicial, los uréteres, la vejiga, la uretra, debe estar permeable sin ninguna alteración anatómica o la presencia de algún cálculo, ¿no? Entonces, todas estas condiciones son importantes para que el riñón pueda cumplir sus funciones. También debemos de repasar sobre la importancia de la creatinina, ya que la insuficiencia renal aguda en sus definiciones, vamos a observar las diferentes definiciones, vamos a ver el uso de la creatinina plasmática, ¿no? Recordemos que la creatinina plasmática resulta como producto del metabolismo de la creatina y de la fosfocreatina, que se encuentra casi exclusivamente en el músculo, ¿no? Entonces, esta creatina va a estar influenciada por la masa muscular dependiendo de las personas, ¿no? Entonces, esta va a generar una tasa casi constante y va a ser aclarada a nivel renal, ¿no? Además, esta cifra que vemos acá, es importante que conozcamos los valores normales de acuerdo al grupo etario, ¿no? Como podemos observar en este cuadrito, que no es igual, ¿no? En un neonato pretérmino o un neonato a término, o en los niños que tienen mayor edad, ¿no? Los lactantitos hasta los adolescentes, ¿no? Y que debemos de verlos y valorarlos de acuerdo a sus percentiles. Entonces acá les dejo este cuadrito para poder tenerlo en cuenta cuando vayamos a analizar un valor de creatinina plasmática, ¿no? Entonces, recordar que además esta creatinina
nos sirve en forma indirecta para medir la filtración glomerular, ¿no? Y es la que usamos más frecuentemente en nuestra práctica clínica diaria, ¿no? Y la usamos porque, aparte que es muy fácil su determinación, es de bajo costo, ¿no? Existen otros marcadores que se están incluso estudiando, pero que aún no los estamos usando, ¿no? También debemos recordar que la creatinina, en este caso de insuficiencia renal aguda, es un marcador que no se va a elevar inmediatamente cuando haya una insuficiencia renal aguda, ¿no? Esta recién se va a poder elevar cuando haya ya una pérdida aproximadamente de un 50% de las nefronas, ¿no? Y no inmediatamente, sino después de 72 horas aproximadamente. Otra definición que debemos recordar para este tema es qué es la tasa de filtración glomerular, ¿no? La tasa de filtración glomerular corresponde al volumen de plasma del que una sustancia es eliminada totalmente por el riñón en la unidad de tiempo, ¿no? Recordemos nosotros que un neonato se encuentra en un estado de insuficiencia renal. En un recién nacido a término, o pretérmino, perdón, de 28 semanas, tiene una tasa de filtración glomerular de 10 mililitros, ¿no?, por minuto, distinto a un a término que va a ir aumentando poco a poco y que tiene 20 mililitros, y después de las 2 primeras semanas de vida, duplica esta tasa de filtración glomerular, hasta llegar a los 6 meses al año, en que ya tiene 90 a 120 mililitros por minuto, la que manejamos, ¿no? Entonces, un recién nacido a término tiene una tasa de filtración glomerular mucho menor de la que es la normal, ¿no? También debemos de recordar cómo hallamos esta tasa de filtración glomerular, ¿no? Bueno, hemos utilizado la ecuación de Schwartz, la que todos manejamos. Existe la tradicional y la actualizada, ¿no? La tradicional utiliza una constante, la cual era de 0,45 para recién nacidos a término, o 0,33 para recién nacidos a pretérmino. Mayores de un año ponían la constante de 0,55 y los mayores de 14 años la constante de 0,7, ¿no? Esta ha sido actualizada, como dije, en el año 2009, donde la constante para todos es de 0,413, ¿no? Por la talla sobre la creatinina plasmática. Y está medida en mililitros por minuto y sobre 1,73 metros cuadrados. También debemos de recordar cuáles son los valores normales de una diuresis cuando se considera una oliguria o una poliuria, porque no es igual a los diferentes grupos etarios, ¿no? En un recién nacido vamos a considerar una oliguria cuando hay menos de 1 mililitro por kilogramo por hora, y en un recién nacido pretérmino menos de 0,5 mililitros por kilogramo por hora las primeras 48 horas de vida. Y consideraremos poliuria cuando es más de 3 a 6 mililitros por kilogramo por hora, ¿no? En un lactantito ya consideramos oliguria cuando hay un flujo urinario menos de 0,5 a 0,8 mililitros por kilogramo por hora, y poliuria más de 2 a 3 mililitros por kilogramo por hora, ¿no? Y a partir de los 10 kilos ya consideramos superficie corporal, ¿no? Y hablaremos de oliguria si es menos de 12 mililitros por metro cuadrado por hora, y poliuria más de 80 mililitros por metro cuadrado por hora. También debemos tener en cuenta algunas definiciones sobre qué es injuria renal, qué es enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, hablaremos de injuria renal aguda, de lo que estamos hablando ahora, si esta sucede desde el día 0 hasta entre los primeros 7 días de vida, de lesión, ¿no? Y hablaremos de enfermedad renal aguda cuando va más allá de los 7 días hasta los 90 días. Y estaremos hablando de insuficiencia renal crónica o enfermedad renal crónica si esta va más allá de los 90 días, ¿no? Entonces, la injuria renal aguda, a su vez, se va a dividir, o a subdividir, ¿no?, en dos partes. Si esta lesión es menos de 48 horas, esta se considera transitoria y es rápidamente reversible, ¿no? Pero si esta persiste, este cuadro de hilo por más de 48 horas, ¿no?, ya consideramos, todavía está dentro de lo que es injuria renal aguda, pero si persiste más allá de 7 días y no se corrige la causa, entonces vamos a llegar a una enfermedad renal aguda, ¿no? Donde, como dijimos, acá va a persistir la injuria renal aguda y puede llegar hasta los 90 días y convertirse en una enfermedad renal crónica, ¿no? Antes de la injuria renal aguda, tenemos una
etapa subclínica o una ira que donde no hay clínica, pero sí está determinada por algunos marcadores o biomarcadores de insuficiencia renal aguda, ¿no? Y está antes de la aparición de la insuficiencia renal instalada. Entonces, ¿qué es la insuficiencia renal aguda? ¿No? La insuficiencia renal aguda es un síndrome clínico, ¿no? Que se caracteriza por un deterioro brusco, agudo, ¿no? De las funciones renales, que es causada por múltiples causas que vamos a revisarlas más adelante y que va a alterar la homeostasis del organismo, ¿no? Produciendo un aumento de la concentración de productos nitrogenados en sangre, ¿no? Como dijimos, la urea, la creatinina y el ácido úrico básicamente. Existen diferentes definiciones, la CADIGO, rifle pediátrico o ROS pediátrico también, donde definen a la insuficiencia renal aguda como la CADIGO, por ejemplo, el aumento de la creatinina de más de, de la depuración de creatinina de más de 26,5 micromoles. En el estadio 1 hay un incremento de menos de 100%, ¿no? Para el rifle, igualito, pero más de 33% durante 7 días, ¿no? Existen clasificaciones también para lo que es, como ya estábamos hablando, de insuficiencia renal aguda. Tenemos a rifle para pediátrico, donde divide en riesgo, injuria, falla, ¿no? Pérdida y finalmente el estadio final, ¿no? Estaremos hablando entonces en el rifle pediátrico de riesgo cuando la creatinina está la depuración disminuido por un 25%, ¿no? Hablamos de riesgo, y el flujo urinario menos de 0,5 mililitros por kilogramo por hora en 8 horas, ¿no? Y hablaremos de injurias y esta está disminuida en menos del 50% y un flujo urinario menor de 0,5 mililitros por kilogramo por hora en 12 horas, ¿no? Y hablaremos de pérdida de la función renal, ¿no? Si esta falla persiste por más de 4 semanas, ¿no? Y hablaremos ya de falla renal final, si esta falla va por más de 3 meses. En el año 2012, CADIGO une criterios para poder definir lo que es y clasificar la que es insuficiencia renal aguda, y lo divide en 3 estadios, ¿no? Considerando la creatinina basal, la tasa de filtración glomerular y el flujo urinario. En el estadio 1 va a haber un aumento de la creatinina basal por 1.5 a 1.9 veces, o un aumento de 0,3 miligramos por decilitro, ¿no? Y un flujo urinario menos de 0,5 mililitros por kilogramo por hora en 6 a 12 horas, ¿no? A diferencia de Ripley, que hablaba de 8 horas, ¿no? En el estadio 1. En el estadio 2 hay un aumento de la creatinina basal de 2 a 2.9 veces, ¿no? Y una disminución del flujo urinario de 0,5 mililitros por kilogramo por hora en 12 horas. Y para el estadio 3 hay un aumento de la creatinina basal más de 3, o una creatinina más de 4 miligramos por decilitro, o si hay necesidad de utilizar la terapia de reemplazo renal, o en menores de 18 años, ¿no? Hay una disminución de la tasa de filtración glomerular menos de 35 mililitros por minuto sobre 1,73 metros cuadrados, ¿no? Con un flujo urinario de menos de 0,3 mililitros por kilogramo por hora en 24 horas, o anuria de 12 horas. Bueno, también existe otra clasificación, que es la clasificación clásica, la que todos conocemos, que es la prerrenal, ¿no? La intrínseca o la posrenal, ¿no? Nosotros la conocemos prerrenal, renal o posrenal, ¿no? Y la más frecuente de las 3 es la prerrenal, con un 60%, seguida de la intrínseca de 35% y la posrenal de un 5%. En la prerrenal es aquella que está involucrada en aquellos casos de hipovolemia, donde hay una disminución del volumen total, ¿no? Como en hemorragias, en pérdidas gastrointestinales o en las quemaduras, ¿no? En los grandes quemados. Y también puede ser producida por una disminución en el volumen efectivo, ¿no? Si es que hay falla cardíaca, si hay un shock distributivo, en sepsis, o si hay cirrosis, ¿no? Y hablaremos de una ira renal o intrínseca, ¿no? La cual está dividida
que se llama, puede ser por glomerulonefritis, ¿no? Nefritis intersticial o una necrosis tubular aguda, ¿no? Y la más frecuente entre estas es la necrosis tubular aguda, que más o menos entre un 85%, ¿no? Y la postrenal es aquella que sucede después a través de las vías urinarias, que la consideramos como obstructiva, y que puede ser provocada por nefrolitiasis, coágulos o una vejiga neurogénica o medicamentos que pueden causar una retención urinaria, ¿no? Generalmente estos pacientes en la postrenal cursan con anuria, es decir, por la obstrucción no hay salida de orina, y antes de colocar, debemos estar seguros antes de colocar una sonda, ¿no? O podemos colocar una sonda o podemos hacer bueno, de acuerdo a la causa, donde esté la obstrucción, para poder utilizar una vesicostomía, etc. Acá les dejo un cuadrito donde lo que hemos hablado sobre las causas de la lesión renal, tanto prerrenal como renal y porrenal, ¿no? Es un poquito más ampliado de lo que hemos hablado anteriormente. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo, ¿no? Esto es importante. Tenemos grupos de alto riesgo y tenemos escenarios de alto riesgo, ¿no? Dentro del grupo de alto riesgo tenemos, como dijimos, pacientes con enfermedades renales, con enfermedades hepáticas, con enfermedades cardíacas, urológicas, ¿no? Pacientes que cursan con cáncer, pacientes que han sido trasplantados de médula, que utilizan medicamentos nefrotóxicos, o neonatos con cardiopatías congénitas, los neonatos con muy bajo peso al nacer, menos de 1.500 gramos, los que tienen sepsis, los prefuturos y de la asfixia perinatal. Y los escenarios de alto riesgo son aquellos pacientes que se encuentran en UCI, pediátrica o neonatal, los que cursan con cuadros de sepsis, de deshidratación, de hipoperfusión, ¿no? Los que están expuestos a nefrotosis como los AINES, diuréticos, ¿no? Como la vancomicina, la gentamicina, o que estén utilizando estudios de contraste, ¿no? Pacientes que tengan obstrucción del tracto urinario, si están sometidos a una cirugía mayor cardíaca, o los que se encuentran con grandes quemaduras, ¿no? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de estos pacientes? En realidad las manifestaciones clínicas van a depender de la etiología y del tipo de la lesión renal, ¿no? No hay ningún síntoma guía, ¿no?, que alerte el desarrollo del daño renal agudo. A veces se va a manifestar solamente con la elevación de la urea y la creatinina plasmática, ¿no? La oliguria es un síntoma precoz de la ira y su ausencia no nos va a descartar el diagnóstico de una insuficiencia renal aguda, ¿no? Un porcentaje de los pacientitos, sobre todo los neonatos, van a cursar con una diuresis normal o poliuria. Entonces, para realizar el diagnóstico es importante que empecemos con una buena anamnesis, preguntando sobre los antecedentes personales, ¿no? Desde el embarazo, si tuvo estudios ecográficos prenatales antes del nacimiento, donde puede haberse evidenciado un oligoamnios que está relacionado con el síndrome de Potter, ¿no?, la cual está asociada a una insuficiencia renal primaria en el fetito, ¿no? O si ha cursado con polidranios o cursa con polidranios, ¿no?, como los riñones poliquísticos, que también están asociados a insuficiencia renal aguda. Durante el periodo neonatal es importante preguntar que si ese paciente, bueno, si es que nosotros lo examinamos al momento de nacer, hay que observar si tiene arteria umbilical única, ¿no?, si hay algunas alteraciones del pabellón auricular, que están relacionadas con algunas malformaciones renales, ¿no?, si el paciente tuvo o no mielomeningocele, bueno, o anomalías genitales, ¿no? Enfermedades previas, si ha tenido fiebre sin un foco aparente, ¿no? Entonces consideremos una pielonefritis, si tiene poliuria, si tiene polilicia, si hay retraso poliestatural, ¿no? Si tiene vómitos, como en las tubulopatías, si las orinas son hematúricas, hay que pensar en nefritis, si hay cirugía de tumores acrofusígeos, pensar que hay una vejiga neurogénica, ¿no? Antecedentes familiares de enfermedades renales, preguntar sobre a los padres, ¿no?, o familiares, o casos de insuficiencia renal crónica en poliquistosis, o si hay hematuria o sordera como el síndrome de Alport. Y en la enfermedad actual, preguntar la cantidad de orina, si hay disminución de la diuresis, ¿no?, que esto es subjetivo. Hay que preguntar las características macroscópicas, o ver las características macroscópicas de la orina, si son hematúricas, ¿no?, o
si hay algún antecedente de infección cutánea o respiratoria, ¿no? Para poder relacionarlas con una glomerulonefritis postinfecciosa, ¿no? Igual modo, vómitos, diarrea, pensar en una insuficiencia renal, y si la diarrea es sanguinolenta, tal vez en un CHU, ¿no? Ver si se está usando fármacos, antibióticos nephrotóxicos, ¿no? AINES, que van a provocar una nefritis inmunoartificial, ¿no? Y sobre la clínica presente en enfermedades con afectación renal, ¿no? Como dolor abdominal, artralgias, para pensar en una nefropatía lúpica, si hay exantema y fiebre, o una nefropatía de Henry. O antecedentes también que preguntar sobre cirugías, sobre todo si es cardíaca, ¿no? Y en el examen físico, encontraremos, hay que evaluar siempre su estado general, y esta va a estar determinado de acuerdo al cuadro que esté presentando, ¿no? Evaluar el estado de hidratación, que es fundamental, ¿no? Determinar el peso, la presión arterial, hay que ver la coloración de la piel y de las mucosas, ¿no? Puede estar con anemia, hay que ver si tiene palidez o no, que puede orientarnos a un SHU también. Ver su patrón respiratorio, si hay hiperventilación secundaria a una acidosis metabólica, ¿no? Que eso lo observamos en una ira severa. Si hay que auscultar el corazón para ver si hay un ritmo de galope, una ira severa, que vamos a encontrar una ira severa. Examinar los pulmones, si hay estatores crepitantes, que se encuentran en un edema agudo de pulmón. Hacer la palpación del abdomen para descartar globo vesical, alguna masa, ¿no? Que puede ser causa de alguna ira obstructiva. Bueno, el puño de percusión renal, si es positivo, para pensar en una pielonefritis o una litiasis. Neurológicamente también hay que evaluarlo para ver si hay una afectación neurológica como se observa en la ira severa, y examinar si hay exantemas, púrpuras, artritis y adenopatías que pueden sugerirnos un LES, ¿no? Asimismo, también podemos solicitar algunos exámenes complementarios, ¿no? De primer nivel, urgentes, como la analítica sanguínea, ¿no? En el hemograma, que podemos encontrar también una anemia dilucional, normocítica normocrómica. En el SHU vamos a encontrar una anemia severa, con reticulocitosis, como todos sabemos, hematíes fragmentados, ¿no? Y plaquetopenia. Bioquímica, hay que pedir urea, creatinina, ¿no? Electrolitos, si la urea y creatinina van a estar aumentados, ¿no? Hay que correlacionarlo con la gravedad del cuadro. La urea puede estar muy elevada en insuficiencia renal poliúrica, ¿no? En estados catabólicos, en hemorragias y en deshidratación. Si podemos cuantificar la cistatina C, va a estimar un poco mejor la filtración glomerular que la creatinina, ¿no? Pero no se usa en todos los centros por el costo y beneficio, ¿no? Generalmente lo usan en las UCIs cardíacas. Asimismo, los electrolitos, observar si hay una hiponatremia dilucional en la ira intrínseca, por ejemplo, ¿no? Que cursa con oliguria o por depresión en la insuficiencia renal prerenal con deshidratación, ¿no? Igual el potasio, que es importante, ¿no? Ver si hay hiperpotasemia, ¿no? O también puede haber hipopotasemia en las iras por gastroenteritis, ¿no? Ver el fósforo, que es importante, si va a haber hiperfosfotemia, el calcio, que va a estar bajo, ¿no? Secundaria de la hiperfosfatemia, el magnesio, que va a estar aumentado, ¿no? Que se le va junto a potasio por desplazamiento desde el espacio intracelular. Y la urea, exceso, que hace, su producción va a estar aumentada en una ira secundaria a una lisis tumoral, por ejemplo, ¿no? O porque hay una disminución de la eliminación renal, ¿no? Asimismo, también solicitar gases, ¿no? Para ver la acidosis metabólica, ¿no? Por la incapacidad de eliminar los hidrogeniones, lo que va imposibilitando la generación endógena de bicarbonato, ¿no? Algunos cultivos, si se sospecha de alguna, perdón, se sospecha de alguna infección sistémica, ¿no? Solicitar análisis de orina, observar el sedimento urinario, ver la bioquímica, solicitar un cultivo también, de acuerdo a la clínica del paciente, ¿no? El análisis de orina es importante, hay que observar los leucocitos, los cilindros leucocitarios, los células epiteliales como la pielonefritis o la nefritis intersticial, proteinuria, que va a depender de la etiología, hematíes dismórficos o cilindros hemáticos como la glomerulonefritis o el CHU, o cilindros granulosos pigmentados como en la necrosis tubular aguda. También podemos encontrar cristaluria, ¿no? Ácido úrico en la fisis tumoral, o el salato de calcio en la nefrotoxicidad, ¿no?
En este cuadrito que tenemos acá a la izquierda, debajo, podemos ver las diferentes índices y parámetros urinarios para el diagnóstico diferencial de una ira prerenal con una ira renal, ¿no? También lo dejo para que podamos revisarlo con detenimiento. Después tenemos las imágenes que podemos solicitar como una ecografía nefrourológica, ¿no? Hay que descartar una insuficiencia renal de tipo obstructiva, ¿no? Para poder observar la forma del riñón, ¿no? Si hay hidronefrosis o alguna otra alteración, ¿no? También nos ayuda para la que es una insuficiencia renal intrínseca, si los riñones están grandes o hiperepogénicos. Y bueno, como todos sabemos, en una insuficiencia renal crónica, los riñones van a estar más pequeños, ¿no? Solicitar también una ecografía Doppler para valorar la perfusión renal y las resistencias vasculares. Se puede pedir una radiografía de tórax y se sospecha de una sobrecarga cardiopulmonar en casos de edema agudo del pulmón o insuficiencia cardíaca, ¿no? Algunos exámenes complementarios, pero ya de segundo nivel, tenemos estudios de tipo inmunológico si sospechamos de una glomerulonefritis, o pruebas de imágenes ampliadas, ¿no? Con pruebas isotópicas, ¿no? Utilizando el Technetium 99 o el MAC3, ¿no? Para ver si hay trombosis arterial o si hay necrosis tubular aguda, ¿no? O hay obstrucciones en las vías urinarias, como el caso de litiasis. Se puede pedir una tomografía, se puede pedir una resonancia magnética. Claro, en caso, si es que hay duda diagnóstica de la anatomía detallada, ¿no? Una geografía, si en sospecha de una patología vascular, si hay trombosis de la arteria renal, y hasta una biopsia renal, ¿no? Estudios anatomopatológicos y sospechamos de una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Un poco de comentarles estos biomarcadores que ya hablamos sobre la creatinina. Tenemos el N-gal y la cistatina C, ¿no? Son biomarcadores que pueden resultar más sensibles que la creatinina, pero que no los estamos usando, bueno, por lo menos en nuestro medio, ¿no? Como sabemos muy bien, la creatinina es el marcador más usado, ¿no? Pero esta tiene muchas limitaciones, ¿no? Es poco sensible a cambios mínimos y no es un indicador de cambios en tiempo real. Aumenta con el daño, cuando hay un daño renal de más de 50%, como lo habíamos mencionado anteriormente, y se va a elevar después de 72 horas del daño, ¿no? Y depende de la edad, de la masa muscular, de la hidratación y la nutrición del paciente. El marcador N-gal, que esta es una proteína del túbulo proximal, este es un biomarcador más rápido y que se eleva en menos de 2 horas, ¿no? Después que se ha producido el daño renal. Y se va a elevar en sepsis, se eleva también en insuficiencia renal crónica, independientemente si es que hay un aquí o no. Y la cistatina C, que también es producida por todas las células nucleadas, esta no se afecta por factores clínicos y se eleva a las 12 a 24 horas del daño renal, pero tiene la desventaja de que se afecta por dosis altas de corticosteroides, ¿no? Antiinflamatorios y en enfermedades sistémicas. El diagnóstico, como ya lo habíamos mencionado, parte de la anamnesis hay que identificar los factores de riesgo, ¿no? Si tiene hipotensión, hipoxia, o usa nefrotóxicos o sepsis, y valorar, ¿no? Ya que dijimos solicitar la creatinina, ya que dijimos a las 48 72 horas, ya que dijimos que si hay el daño renal, no vamos a poder encontrar una alteración de creatinina antes de las 72 horas probablemente, ¿no? Pero hay que solicitarle después del daño renal las 48 72 horas para poder ir monitorizando la creatinina, ¿no? Si ha habido alguna alteración respecto a sus valores normales, a sus valores basales. Igual modo, podemos clasificarlo después de que tengamos la creatinina y vemos el flujo urinario y lo clasificamos de acuerdo al código que habíamos mencionado, ¿no? Si hay un aumento de la creatinina sérica más de 0,3 mililitros con respecto al límite en 48 horas, ¿no? O si hay un aumento de la creatinina sérica de más de 1,5 veces con respecto al límite en 7 días. O si hay una oliguria menos de 0,5 mililitros por kilogramo por hora en 6 horas. El manejo, cuanto al manejo, tenemos el manejo de soporte. Primeramente, hay que recordar que es fundamental determinar cuál es la fisiopatología del trastorno, ¿no? Y esto nos va a orientar hacia un tratamiento adecuado, ¿no? En una ida prerenal, como dijimos, hay que evaluar el estado de volemia del paciente, ¿no? Y si hay hipovolemia, podemos administrar 20 mililitros por kilogramo
de suero fisiológico cloruro de sodio, ¿no? Cristaloides, en 30 minutos y vigilar los signos vitales, ¿no? Sobre todo la diuresis. Y si no hay una diuresis o no hay una mejoría, de ella podemos administrar hasta un segundo bolo, ¿no? Si la orina es menos de 1 mililitro por kilogramo por hora, después de 2 horas podemos también aplicar una dosis de furosemida 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso. En cuanto a la insuficiencia renal intrínseca, porque, bueno, si es una insuficiencia prerenal, si no la corregimos, puede llegar a una ira intrínseca también, ¿no? Entonces, aquí evaluamos en la insuficiencia renal aguda, intrínseca, perdón, evaluamos el equilibrio de líquidos y electrolitos cada 8 a 12 horas. Hay que evaluar las entradas y las salidas, ¿no? Las pérdidas, todo lo que es la ingesta oral, enteral, la fluidoterapia, los líquidos que le damos, los fármacos, los hemoderivados, la nutrición parenteral, y en lo que es egresos, orina, heces, sondas de drenaje, ostomías, pérdidas sensibles, ¿no? Entonces tenemos que ver si es una ira oligúrica o si es una ira no ligúrica. Si es una ira oligúrica, los líquidos hay que restringirlos a más o menos a 400 mililitros por metro cuadrado por día, más la diuresis y más las pérdidas extranasales, ¿no? Y en electrolitos no hay que aportar potasio, ¿no? Salvo quemados, ¿no? Y el sodio, las necesidades básicas más las pérdidas extranasales, ¿no? Y si es la ira no ligúrica, bueno, los líquidos aquí se van a aportar de 400 mililitros por metro cuadrado, más 2/3 de la diuresis, más las pérdidas extranasales, ¿no? Electrolitos hay que aportar potasio con precaución y el sodio de acuerdo a sus necesidades básicas, ¿no? Más las pérdidas renales y extrarrenales. Y si la ira es posrenal, lo que hay que hacer es desobstruir esta obstrucción, ¿no? Mediante un sondaje o vesicostomía o nefrostomía, ¿no? El tratamiento conservador hay que usar de forma racional los fármacos nefrotóxicos, se deben suspender, ¿no? Y usar otras alternativas si es posible, ¿no? Y si es necesario, hay que ajustar las dosis de acuerdo a la filtración glomerular, ¿no? Hay que monitorear los niveles de fármacos, ¿no? Hay que, por ejemplo, en glucósidos emplear dosis única diaria y monitorear los niveles valles y se emplea cada 48 horas, ¿no? O la anfotericina B también, usar formulaciones lipídicas. Luego también se puede utilizar diuréticos, no se recomienda su uso generalizado, ¿no? Ya sea como tratamiento o prevención, ¿no? Está indicado ya en la ira oligúrica con clínica de sobrecarga de volumen, puesto que esta facilita el manejo conservador al aumentar la diuresis, ¿no? Si utilizamos la furosemida, puede ser en bolos, dosis inicial de 1 a 5 miligramos por kilogramo, endovenoso cada 4, 6, 8 o 12 horas, ¿no? Según respuesta a la diuresis. Si es por perfusión continua de lesión, en caso de inestabilidad hemodinámica, o si se requieren dosis altas, hay que utilizar la dosis 0,1 hasta 2 miligramos por kilogramo por hora. En cuanto al manejo nutricional, los requerimientos calóricos y proteicos van a depender de la edad, de la situación clínica, de la gravedad del daño renal y del tratamiento sustitutivo, ¿no? El aporte calórico debe ser de 100 a 130% del gasto energético basal. En situaciones de catabolismo severo, 30 a 35 kilocalorías por kilogramo al día. Y en cuanto al aporte proteico, esto va a depender del grado de catabolismo del paciente. Sin alteración del estado metabólico, 0,8 a 1 gramo por kilogramo a día. Y si hay un aumento moderado del catabolismo, darle entre 1 a 1,5 gramos por kilogramo a día. Si hay un aumento muy severo del catabolismo, darle 1,5 a 2,5 gramos por kilogramo al día. Y en cuanto al tratamiento de las complicaciones, como la sobrecarga de volumen, hay que restringir aquí los volúmenes a 400 mililitros por metro cuadrado más la diuresis, ¿no? Menos el 1 a 2% de peso. Si hay edema agudo de pulmón, bueno, darle oxígeno, restricción hídrica, furosemida 2 a 4 miligramos por kilogramo, y si no, a diálisis. En cuanto a la hipertensión, las emergencias hipertensivas, nitroprusiato de sodio de 0,5 a 8 microgramos por kilo por minuto, la betalol, o podemos utilizar furosemidas si hay sobrecarga de volumen, ¿no? Un 25% de la presión arterial deseada en las primeras 8 horas.
El manejo de la hiponatremia, restricción hídrica, ¿no? Si el sensor está alterado en convulsiones, puede utilizar cloruro hipersódico al 3% a 6 mililitros por kilogramo en 30 a 90 minutos, ¿no? Cuanto a la acidosis metabólica, podemos utilizar el bicarbonato de sodio por vía oral, endovenoso, si es menos de 18 miliequivalentes por litro. Igual modo, cuanto a las complicaciones de la hipercalemia, ¿no? Podemos utilizar cualquiera de estos, desde estabilizar la membrana hasta los que eliminan el potasio y los que introducen el potasio a la célula, ¿no? Utilizamos el bicarbonato de calcio si es que fuera necesario, 1 mililitro por kilogramo endovenoso de 3 a 5 minutos y repetir en 10 minutos, ¿no? Es un estabilizador de membrana. Hay que monitorizarlo con el calcio. El bicarbonato de sodio, igual modo, a 1 o 2 mililitros por kilogramo endovenoso de 5 a 10 minutos. La podemos utilizar insulina colistrosa o salbutamol también en la nebulización. Utilizar resina de sodio o calcio, ¿no? En cuanto a la hiperfosforemia, también igual restringir los aportes de fósforo y quelantes, ¿no? Podemos utilizar quelantes, carbonato de calcio de 50 a 100 miligramos por kilogramo al día de calcio elemental en 1 a 4 dosis, y en casos de hiperfosforemia grave, cuando el fósforo es más de 10 miligramos por cilindro, la diálisis. En casos de hipocalcemia secundaria a la hiperfosforemia, podemos controlarlo con quelantes de fósforo que aporten calcio, ¿no? Y en el caso de la hiperuricemia, no se suele requerir tratamiento, y en caso de hiperuricemia por lisis tumoral, podemos utilizar la rasburicasa a 0,2 miligramos por kilogramo por dosis. En cuanto al tratamiento sustitutivo renal, está indicado ante el fracaso de las medidas conservadoras, ¿no? Y la existencia de sobrecarga de líquidos, trastornos hidroelefráticos graves, síntomas de uremia, o por la presencia de toxinas exógenas, ¿no? Como metanol, el etanol, los aminoglucósidos, el litio, etc. No existe una evidencia respecto al momento ideal de inicio, pero parece que el inicio precoz ante la sobrecarga de líquidos o la elevación de la urea mejora el pronóstico de estos pacientes, ¿no? La elección de la técnica depende de la disponibilidad, de la etiología del fallo renal, depende de la situación clínica, depende de la edad del paciente, de la disponibilidad de acceso vascular, de la integridad de membrana peritoneal y de la experiencia de cada centro. Las modalidades son a través de la diálisis peritoneal, principalmente para los casos de ira de neonatos y lactantes, aunque pueden ser empleadas también en todas las edades, ¿no? Sus ventajas son que no precisa de un acceso vascular ni anticoagulación y está contraindicada en casos que tengan alguna patología abdominal, ¿no? La hemodiálisis se emplea en pacientes que presentan una situación hemodinámicamente relativamente estable, ¿no? Y tenemos las técnicas de depuración extrarenal continuas, que son de elección ante situaciones de inestabilidad hemodinámica, ¿no? Como en sepsis o en fallo multiorgánico, ¿no? Muy bien, eso es con respecto a la presentación. Si hubiera algunas preguntas. Gracias, Aldrin, por tu exposición bastante